Sobre la detención realizada en Estados Unidos de los presuntos criminales, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Sonora emitió un comunicado el pasado viernes también. Y así lo dijo textualmente. Sobre la detención realizada en Estados Unidos de los presuntos criminales Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora no ha sido notificada por parte del Gobierno de México sobre este hecho, informó Víctor Hugo Enríquez García. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora resaltó que las autoridades de seguridad del Gobierno de Sonora se encuentran en total disposición para coordinación con las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública será muy respetuosa de los procesos de investigación que lleven a cabo en México como en los de Estados Unidos, por lo que no se especulará en la información emitida. Tampoco se tiene notificación oficial por parte de alguna autoridad de que el vuelo que partió de Hermosillo hacia los Estados Unidos se trate de la aeronave que tripulaban las personas detenidas y mencionadas anteriormente. La Secretaría de Seguridad mantiene su compromiso por cooperar en lo que sea de su competencia con la investigación de estos hechos. Esto es muy también contrastante, porque resulta entonces que la Secretaría de Federal, la titular, pues no les avisó a los de Sonora. Es decir, no le avisa a la autoridad de Sonora, al gobierno de Sonora, sobre la salida de la avioneta. El gobierno de Sonora ya escuchó usted, es un boletín oficial. Yo me estoy basando en fuentes oficiales. Por eso hicimos nuestro video, nos puede seguir en nuestra cuenta de TikTok, @Alberto Medina, en Twitter, en Instagram, @Alberto Medina. Me baso en fuentes oficiales para, poder decir, hay un contraste. Hay un choque de versiones entre el gobierno federal y el gobierno de Sonora. No le avisaron de la salida de esta avioneta en Hermosillo hacia Nuevo México y después, como usted sabe, la historia que había presentado el Departamento de Justicia como una detención, pero las versiones indican no, fue secuestro, fue primero traición, que fue entrega. La misma secretaria de Seguridad ya escuchó usted, abrí este segmento. No sabe el gobierno federal hasta este día, después de 4 días, hasta las 7 de la mañana con 36 minutos hora Sonora, si fue entrega o si fue captura o si fue traición. No tiene información, pues mucho menos el de Sonora. Y se pasean como Pancho por su casa, entonces por los aeropuertos de México. ¿Y a poco nadie vio nada en el aeropuerto de Hermosillo, en el hangar? Si tienen que tener una autorización, es decir, por las autoridades aeronáuticas para que despeguen. ¿En serio nadie se dio cuenta? Ricardo Ravelo, él es periodista y escritor sobre temas de delincuencia organizada, periodista de muchos años, con diferentes libros, pero fue periodista también de Proceso y le hemos seguido siempre la huella. Y tú has escrito mucho de este tema también, Ricardo Ravelo. ¿Qué opinas de la detención del Mayo Zambada, de lo que se está dando y de las versiones? Hay como 50 versiones ya de lo que ocurrió. Ricardo Ravelo. Hola, buenos días y buenos días a la audiencia. Sí, en efecto, mira, sobre este caso observo y todo el mundo observa y analiza, hay demasiados silencios y un cúmulo de especulaciones que se han desatado a partir de la falta de información tanto del gobierno de México, que como bien lo dices, ignora lo que pasó, aparentemente, y por otro lado la falta de información de las autoridades estadounidenses, que no han rendido un informe respecto de lo que realmente ocurrió con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Ya se dio a conocer a través de medios de comunicación de que la aeronave que despegó de Hermosillo, Sonora, una avioneta Cessna que piloteaba un norteamericano, pues no fue la avioneta que llegó a Santa Teresa, al Paso, Texas, con los detenidos, sino que hay otra aeronave que trasladó al Mayo y a el hijo de Joaquín Guzmán, y que se ignora de qué aeropuerto mexicano despegó y bajo qué condiciones se llevó a cabo estas detenciones, entregas o secuestro. Es decir, sobre este asunto, el abogado del Mayo Zambada ha reiterado una y otra vez que su cliente llegó al otro lado de la frontera
contra su voluntad. Luego añadió que fue secuestrado por varias personas, habla de más de 6 personas, más o menos describe que de corte militar, que fue encapuchado con una bolsa, fue atado y subido a la fuerza a un vehículo para ser trasladado a una terminal aérea, donde abordó un avión o lo subieron a la fuerza y se lo llevaron a Estados Unidos. Yo esto honestamente siento que es una novela que pretende ocultar una realidad. El Mayo Zambada, desde mi punto de vista, y con base en todo lo que he revisado, pactó su entrega con las autoridades de Estados Unidos, y tanto el discurso del abogado como de la familia del Mayo, de su nieto, pues abonan a esta versión nada creíble de que fue llevado a la fuerza. Yo considero que si esto hubiera ocurrido, Sinaloa estuviera en este momento hundido en un baño de sangre, y buena parte del país también. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Es decir, la violencia que se ha observado pues es la misma que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años, 6 años, pero una embestida de grupos digamos ligados al Mayo en contra de los Chapos por este presunto secuestro, pues no ha ocurrido, y a mí me parece esto muy sintomático. Por eso lo pongo en tela de duda. Incluso lo que dijo Fran Pérez aquí en Hamilton, de la LA Times, como dices también, lo que dice el abogado. Exacto. Yo creo que en este momento ya hubiera una confrontación muy fuerte entre el bloque que encabezaba el Mayo con los Chapos, de tal manera que esto no ha ocurrido. Es bastante sospechoso que no haya violencia, que no haya confrontaciones, si se trató realmente de un secuestro. Yo más bien creo que están tratando de ocultar que la DEA o las autoridades de Estados Unidos, cualquiera que haya sido, llevaron a cabo un acuerdo, un pacto para la entrega del Mayo Zambada. Yo creo que esto no se hizo hace 2 o 3 días, esto lleva ya algún tiempo. ¿Qué crees que es lo que pueda venir entonces, Ricardo? Para concluir, dices, mucha gente también se preguntaba eso. Ahí en nuestra cuenta de TikTok subíamos el análisis de lo que publicaba LA Times el fin de semana, y la gente de allá de Sinaloa me empezaba a contestar a mí, decía lo que dices tú también. Oye, si esto hubiera ocurrido, pues aquí estuviéramos con una confrontación en un baño de sangre. Claro. Es mucha gente de allá de Sinaloa. Yo considero que falta todavía por ver más de esta película del Mayo en Estados Unidos. Yo considero que la mayoría de los narcotraficantes emblemáticos de México pues ya se aprendieron el caminito legal, ¿no? Es decir, ahí están muchos casos donde se esperaban incluso cadenas perpetuas, como fue, el caso del Damaso López fue uno. Lo condenaron a cadena perpetua y terminó condenado a 10 años después de aceptar la culpabilidad y declarar lo que sabía sobre la fuga del Chapo. Dio información y obviamente esto le hicieron valer la reducción de pena y tumbó la cadena perpetua. Yo creo que el Mayo Zambada va a terminar como testigo colaborador en Estados Unidos, se va a quedar allá, como muchos otros capos, va a dar información y obviamente pues esto creo que es una ruta legal ya muy estudiada por los abogados de estos personajes que conocen bien cuál es el sendero, el camino a seguir para que sus clientes en poco tiempo obtengan beneficios e incluso puedan ser liberados. ¿Crees que vaya a dar información sobre pactos también de cómo opera la narcopolítica mexicana? Yo creo que sí, porque el Mayo tenía 50 años en el crimen organizado. O sea, estamos hablando de 5 décadas de pactos, de acuerdos, de colaboración con políticos, con empresarios, de financiamiento de campañas políticas a nivel local, a nivel federal, de lavado de dinero,
de actividades ilegales que pues se han mantenido encubiertas, de acuerdos y contubernios con el ejército mexicano, con la marina, con las policías, con altos mandos policíacos. Es decir, ¿qué no sabe el Mayo Zambada sobre estas cuestiones? Yo creo que pues él podrá revelar muchas cosas sobre las negociaciones, incluso con la actual administración, porque pues se ha cuestionado muchísimo al presidente López Obrador sobre presuntos vínculos con Sinaloa. Y por otro lado, no hay que olvidar que este hombre es un personaje muy importante, yo diría que incluso clave, para poder desentrañar un poco más el caso García Luna, porque de acuerdo con la información que es pública y no ha sido desmentida, pues el acuerdo para llevar a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues lo tomó el cártel de Sinaloa, particularmente el Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y el grande Sergio Villarreal Barragán, a quien le encomendaron hablar con Felipe Calderón. Lo hizo en 2006 en Torreón, Coahuila, en un bautizo del entonces senador Anaya Llamas, compadre de Calderón, donde se hizo el planteamiento del interés que tenía Sinaloa en colocar una pieza suya en el gabinete. Y obviamente todo esto pues fue a partir de un pago multimillonario que hizo el cártel de Sinaloa. De ahí que el policía sexenal, el policía de Calderón, se volvió un hombre inamovible en el gabinete. Yo creo que esto tiene todavía mucho por mucha cola, demasiada, por datos, evidencias, información que no ha sido revelada. Y por eso he dicho que si algo falta por saber en el caso García Luna, pues lo sabe el Mayo Zambada, porque él fue el que impulsó el arribo de García Luna al gabinete de Felipe Calderón. Ricardo, pues estaremos en contacto y si nos permites te vamos a consultar para este y otros temas, porque tú también pues has reporteado toda una vida al crimen en México. Muchas gracias y buenos días. Igualmente, buen día. Ricardo Ravelo, periodista y escritor. Me voy ahora con Marcos Vizcarra hasta Sinaloa, en Culiacán. Periodista de revista Espejo en Sinaloa, también corresponsal de Reforma, entre otros diarios a nivel nacional. ¿Cómo fue la reacción en Sinaloa de esto, del Mayo Zambada y las versiones de la traición y el secuestro? Me decía Ravelo, si fuera cierto de que lo secuestró el hijo del Chapo Guzmán, ya estuviera ardiendo Sinaloa. ¿Cómo está Sinaloa? Marcos, bienvenido, buenos días a Proyecto Puente. Hola Ricardo, buenos días. Lo que dice Ricardo tiene un gran nivel de razón. Y partimos de algo que creo que un hecho histórico que necesitamos entender también y recordar. En 2008 teníamos la guerra en México y todo esto, pero en Sinaloa no había una situación demasiado fuerte como si le ocurría en otros estados del país. No fue sino hasta, insisto, 2008 cuando primero ocurre la detención de El Mochomo y después el asesinato de uno de los hijos del Chapo, que por cierto es hermano de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López, cuando comienza entonces una situación de violencia desmesurada en Sinaloa. Y parto de lo siguiente. En aquellas ocasiones, justo la detención y el asesinato fueron señalados por parte de las autoridades mexicanas como traiciones al interior de esta organización que es el Cártel de Sinaloa. Empiezan las persecuciones todavía más fuertes que hubo contra la familia Carrillo Fuentes, hubo persecuciones muy fuertes contra los Beltrán Leiva, empiezan a nacer nuevas agrupaciones, empiezan a haber también la participación de otras agrupaciones que no estaban dentro del Estado, como los Zetas, que empiezan a llegar a Sinaloa años más tarde, ciertamente, pero empiezan a llegar a partir justamente de estas traiciones y decisiones que existen dentro del Cártel de Sinaloa. Entonces, es muy importante, justo lo decía Ricardo, es muy importante ver lo que pasa en los próximos días, entender si existe o no existe una relación al respecto sobre si fue una traición o no fue una traición. Ciertamente, preguntas por el ánimo,
hemos tenido días relativamente muy tranquilos, ¿no? Hemos tenido días en los que ha hecho muchísimo calor, como hace en Hermosillo, y eso ha sido lo más extraordinario de todo. Hemos tenido días muy importantes en temas de seguridad, pero temas de seguridad hablando de otras cosas que no tienen que ver necesariamente con esta detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García. Una de ellas, por ejemplo, nada más para poder tener el dato, es el asesinato de un exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que además era una persona enemiga política del actual gobernador y que ahorita es uno de los temas más importantes de Sinaloa. Incluso podría decirte que quizás de manera local es el tema más importante en Sinaloa. Es decir, bueno, y nada más como dato, ocurrió el mismo día que fue la detención de Ismael Zambada García. Entonces, llama mucho la atención que el ambiente, la situación que apremia o que es generalizada para Sinaloa, es que hay un ambiente de tranquilidad. Es cierto, la Sedena no ha bajado manos, porque eso también es interesante. Creo que ellos también tienen información que no nos comparten, eso sí lo creo. Tienen información muy importante que no nos comparten, quizás por esos temas de seguridad nacional o como sea, pero tenemos que observar y ver que en los últimos 4 días han llegado 400 militares en dos paquetes. 400 militares de fuerzas especiales, que además están entrenados para hacer tiro desde lejos, en fin. Y son 400 militares que han sido presentados como un gran músculo por parte de la Sedena hacia la ciudadanía, con comunicados de prensa, con invitaciones a ruedas de prensa, con fotografías, con videos, como para poder mostrar que tienen un gran músculo en Sinaloa. Estos 400 soldados se suman a otros casi 3,000 que ya estaban en Sinaloa. Entonces, ha sido un movimiento muy extraño. Creo que también corresponde a que no se tiene la suficiente información. Se habla de una traición, por un lado se habla de una entrega del otro. Creo que ha habido comunicaciones muy interesantes en los últimos días, sobre todo en Estados Unidos con medios de comunicación, la agencia Reuters, lo que ha establecido el periodista, los periodistas con Los Angeles Times, justo entrevistando al abogado del Mayo Zambada. Entonces, creo que todavía hace falta esperar un poco. Creo que necesitamos conocer un poco más de esta verdad, entre comillas, que nos puedan contar a través de los juzgados y saber si hubo o no un arreglo, porque creo que sí, de ahí dependerá mucho lo que suceda en adelante, no solamente en Sinaloa, sino creo que en gran parte del país. ¿Y quién fue Héctor Melesio Cuen, el exrector de la UAS? Así es. ¿Él era diputado, algo así? Él era diputado electo por el PRI. Él había hecho un acuerdo justo con el PRI en las elecciones pasadas para sumar la fuerza política del partido sinaloense, un partido local que fundó, que él le tocó fundar junto con más universitarios en 2012. Y en la reciente elección se le ofrece a él una candidatura plurinominal, la 5 de la primera circunscripción, queda electo, o por lo menos es lo que se conocía por parte del partido, y fue asesinado de una manera que, por cierto, justamente en unos minutos más nos darán a conocer más detalle. De acuerdo con lo que se tiene hoy hasta el momento con la Fiscalía General del Estado, es que Héctor Melesio Cuen Ojeda se había reunido en un punto al norte de la ciudad de Culiacán junto con un colaborador. Estuvieron esperando a unos abogados durante todo el día. No llegaron los abogados. Ellos, tanto Héctor Melesio Cuen como su colaborador, se retiran, pero al momento de retirarse para regresar a sus casas, llegan a una gasolinera. Después habrían llegado, de acuerdo con es la versión que tiene la Fiscalía hasta el momento, habrían llegado dos personas arriba de una motocicleta, les habrían querido quitar su camioneta, forcejearon y entonces ocurren disparos, y entre esos disparos, por lo menos uno habría dado en una pierna de Héctor Melesio Cuen, en la que lo obligó a llegar al hospital, pero cuando ya llega desangrado y también con un paro cardíaco. Marcos Vizcarra, te agradezco mucho, periodista de Revista Espejo. Gracias a este reporte para Proyecto Puente. Y vamos a seguir entonces dándole seguimiento. Por lo pronto confirmado en Sinaloa, el tema es el asesinato del exrector que me acabas de decir, y lo de Mayo Zambada. No hay ese ambiente que se pudiera esperar, y como decía Ricardo Ravelo, estuviera ardiendo Sinaloa. ¿Tú también lo crees, que estuviera ardiendo Sinaloa si estas versiones fueran
ciertas? Yo creo que no solamente Ricardo, no solamente yo, creo que todos estamos con la misma perspectiva o el mismo pensamiento. Gracias, Marcos, te agradezco mucho como siempre.